Buenos días, amigos. Vamos a hacer una recapitulación de los capítulos que hemos leído de Proverbios, que hemos leído hasta el capítulo 5, en donde en casi todo se repite el asunto de la sabiduría. Sabemos que el Creador creó los cielos y la tierra con la sabiduría. Y en una parte de este mismo libro, la sabiduría está como si fuese un ser, una persona. Se personifica. Pero el principal, por donde se comienza para poder empezar a tener sabiduría y entendimiento, es fundamental el principio de la sabiduría, que es el temor al Eterno, el temor al Dios, el temor al Eterno, el temor al Creador. Pero no, perdón, no el temor porque sea sinónimo de miedo, de pánico, sino el cuidado reverente que cada uno de nosotros debe tener delante del Creador para, perdón, para mostrar que efectivamente nosotros estamos entrando en el camino de la sabiduría. Entrar en el camino de la sabiduría, que es el principio de ese camino, es el temor, la reverencia, la consideración, la conciencia. Si una persona no tiene conciencia de quién es el ser al cual tiene frente, con quién se tiene que relacionar, va a actuar muy neciamente. Si usted, por ejemplo, en su trabajo va a hablar con su jefe o con el gerente del área, va teniendo claridad frente a quién está y teniendo esa claridad, esa certeza que está frente a una autoridad, que esa autoridad tiene toda potestad para despedirla, para degradarla o para darle oportunidad para ascender. Uno va con esa reverencia, con ese temor, con ese respeto. Lo mismo si se presenta delante de un rey, de un gobernante, de un presidente, de alguna autoridad. ¿Cuánto más cuando nosotros ahora tenemos que tener muy presente que el Creador de los cielos y de la tierra y de todo el universo ha dejado un sello en nuestro interior, en nuestra alma, nos ha transformado en un alma viviente, porque en el momento de la creación sopló sobre nosotros aliento de vida y nos hizo un alma viviente que tiene un raciocinio, no solamente un instinto, sino también tiene un raciocinio que puede discernir, que puede distinguir. Cuando nosotros empezamos a tener conciencia de dos cosas principales. Una, que nosotros somos, primero que nada, un alma viviente, que viene desde la presencia del Eterno, se encarnó, tomó cuerpo, que el mismo Padre lo tejió, lo formó, y venimos a este mundo. ¿Para qué? Para aprender a relacionarnos con Él y reflejar su luz, su amor, su misericordia. El Eterno bendito sea, cuando creó al hombre, su interés principal era morar en cada uno de ellos. Cosa que cuando formó un pueblo y le empezó a dar las directrices a ese pueblo y le dijo: yo quiero morar en medio de ustedes, tuvo muchos problemas. O sea, él sabía que iba a enfrentarse con esa naturaleza del hombre que tiene que elevarse. No es solamente un instinto. Las primeras, los registros que hay históricos de cómo eran los hombres primitivos,
que eran netamente instintivos, se dejaban guiar por el instinto, por el hambre, por el frío, por el calor. Los instintos se resumen en los 5 sentidos. Pero nosotros somos mucho más que un animal. Nosotros somos un alma viviente que tiene una chispa divina y que esa chispa divina despierta en nosotros el deseo de conocer y de ascender, de subir, de elevarnos para estar a la altura de aquel que nos creó, para ser uno con él. Ese deseo lo puso el Creador en cada uno de nosotros. Cuando nosotros en nuestro caminar llegamos un momento y tuvimos una experiencia de tipo espiritual en que le llamamos muchas veces en el cristianismo el haber nacido de nuevo, con el tiempo va quedando a veces la religión y esa criatura que nació de nuevo no crece. Pero lo que Dios se ha propuesto es de que esa criatura que nace de nuevo, que despierta la chispa divina cuando se enfrenta a la luz del Creador y acepta, digamos, y se da cuenta de que a pesar de ser un pecador, de estar irreconciliado con Él, Dios nos ha mostrado el camino para reconciliarnos a través del Hijo. Entonces nosotros decimos en nuestro vocabulario, hemos recibido al Señor. ¿Y qué significa recibir al Señor? Significa recibir al Señor que hemos recibido al Rey, al gobernante, para que venga a morar dentro nuestro, a dirigir nuestra vida. Entonces, 24/7, o sea, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todas las 4 o 5 semanas del mes y todos los meses del año tenemos que tener presente que nosotros, y ese es el principio de la sabiduría, somos un alma viviente, que somos un santuario, un lugar sagrado donde mora el Espíritu del Creador. Somos más que este cuerpo. Este cuerpo puede vivir 30, 40, 60, 70, 80, 90 o más o menos años, pero cuando esa persona, el cuerpo, muere, se desviste el alma de esa vestimenta que es el cuerpo y el alma se eleva. ¿Para dónde? Para ascender a los lugares celestiales, para ascender a volver a ser uno con Él. Nosotros tenemos que tener claro lo que somos en este mundo. Somos la luz que Dios puso en el Hijo, está puesta en nosotros y somos luz del mundo. Somos la sazón del mundo, la sal. Si la sal se moja, queda insípida, no sirve y hay que botarla. Por lo tanto, nosotros tenemos que procurar andar en el temor del Señor, en esa conciencia plena de que quien está conmigo viviendo dentro de mí, aunque yo no lo sienta, aunque yo no lo vea, aunque yo muchas veces no lo escuche, es el Espíritu del Creador, que está allí. Está Él, 24/7, sabiendo lo que pienso, sabiendo lo que hablo, sabiendo lo que siento y lo que hago. Por lo tanto, ese temor reverente es andar consultándole a Él todas las cosas rutinarias, las cosas que tienen que ver con el día a día, todo, consultárselo a Él para que estemos alineados con Él, para que nosotros seamos esa sal que pone, la sal que sana, la sal que preserva la vida en este mundo, y que seamos esa luz que no está escondida debajo de la mesa, sino en lo alto, para iluminar. ¿Para iluminar a quién? Al que es el camino, la verdad y la vida. Pero ¿cómo lo hacemos? No solamente con la predicación verbal, que muchos nos hemos a veces remitido a eso y le ponemos énfasis a la predicación verbal. Pero lo más importante es que realmente vivamos una vida de conciencia
de que estamos siendo un templo ambulatorio, un templo portátil de la presencia divina, que la presencia divina no entra y sale, sino que permanece, está allí. Y muchas veces ella está callada porque nosotros estamos haciendo lo que se nos ocurre, sin consultarle, haciendo lo equívoco, con las consecuencias que trae toda acción. Tiene una reacción. Y si nosotros actuamos fuera de la luz del Eterno, fuera de su palabra, sembramos y vamos a cosechar dolores. Entonces, en estos 5 capítulos que llevamos leído, que yo les recomiendo que los vuelvan a mirar en su casa, en su Biblia, se habla mucho de la sabiduría y del entendimiento. La sabiduría sola necesita también que nosotros entendamos eso. La sabiduría que da el Padre y el entendimiento que da tienen que conjugar para producir en nosotros un conocimiento. Y ese conocimiento no es una gnosis mental, es un conocimiento experimental de la vida. La vida abundante la vas a tener tú, la voy a tener yo en la medida que estoy siendo consciente que soy un templo, que soy un ente sagrado, que mi alma es un ente sagrado para el Padre, porque allí ha puesto su espíritu. Por lo tanto, yo tengo que tener esa conciencia y no debo alimentar ni mis pensamientos, ni mis sentimientos, ni mis palabras, ni mi actuar con toda la gran cantidad de tinieblas que hay en el mundo entero. No podemos aislarnos del mundo, pero tenemos que tener conciencia que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Por lo tanto, no podemos participar de esas obras. Nosotros tenemos que buscar siempre la dirección de Él. Y andando con ese temor reverente, con esa consideración, si yo en algún momento dado puedo ser, digamos, tentado porque por mis propios deseos que quiero hacer, quiero tener algo, supongamos, quiero tener algo. No tengo la provisión para ese algo. Tengo tan fuerte el deseo que quiero eso, que me endeudo y no consulto al Padre. No le digo, mira Padre, quisiera tener esto. No es que lo necesito, porque muchas veces nosotros a veces en lo material no necesitamos renovar las cosas todavía. Están funcionando, pero nos tentamos por la publicidad que este aparato es mejor, trae esto, y vamos detrás de eso, aunque cuesta mucho, y me voy a endeudar. Y no le pregunto, ¿puedo endeudarme? ¿Puedo hacerlo? Estoy hablando de cantidades que de repente comprar algo que es mucho más alto que tu propio salario. No estoy hablando de la casa, ni estoy hablando de un auto. Estoy hablando de cosas a veces que son más superficiales. O a veces los jóvenes mismos que se endeudan para tomar un viaje. ¿Era necesario el viaje? ¿Le consulté? ¿Era el tiempo para viajar? He conocido casos de gente que ha viajado, ha hecho su viaje de vacaciones a distintos lugares del planeta, con un crédito, con su tarjeta de crédito pagó el pasaje, pagó estadía, pagó todas las cosas. Sin haberle consultado si estaba bien o no, simplemente voy de viaje, Señor, bendíceme. Y a la vuelta, cuando se acabaron las vacaciones y vuelvo a trabajar, me despiden. Y empieza el quejido. Tengo que pagar la cuota del viaje, tengo que pagar la cuota del auto, tengo que pagar el dividendo del departamento. Estoy sin trabajo. Y empiezo a clamar al Señor que me dé un trabajo, me dé un trabajo, me dé un trabajo.
y paso meses sin trabajo y las deudas se acumulan. Y yo le pido al Señor, pero no reconozco que todo lo que hice, simplemente le fui a decir, Señor, ponele la firma, que voy a hacer esto, esto y esto, pero no consulté. Si uno consulta, primeramente, el Padre a uno le dice, te puede decir, te empieza a poner dentro de ti el Espíritu, te empieza a decir, pero ¿cómo? Vas a viajar, te vas a endeudar y tienes estas otras deudas, que es la casa, el auto, qué sé yo, y ahora el viaje. Y Él que conoce todos los tiempos y todo lo que va a suceder, te va a poner en ti esa duda. Cuando hay duda, detente, no des el paso. No es el momento. Puede que ese año no viajes, no importa. El Padre te va a dar la oportunidad de hacerlo, si tú con humildad se lo pides, pero te ajustas a lo que Él te dice. Pero muchas de las cosas que nos suceden en el tiempo y de las que la gente después está llorando y pidiendo ayuda en oración para que el Padre los saque, son por decisiones que tomamos independientemente de Él, sin tener el principio de la sabiduría, el considerar que el Eterno está dentro y no está de adorno. Decimos con todas las letras que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor, sin tener conciencia de lo que significa Señor. No es Señor de la puerta del lugar de reunión hacia adentro, es Señor las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 4 o 5 semanas del mes, los 12 meses del año. Él es Rey. Y mejor que digamos Rey, porque cuando usamos en nuestra lengua española el término Señor, no tiene ninguna relevancia, porque Señor es cualquiera. Él es el Rey, y es un Rey absoluto. No es como estos reyes de estas monarquías que están combinadas con un primer ministro y que al final el que gobierna es el primer ministro y no el rey. Es una monarquía absoluta, pero justa, perfecta, llena de misericordia. Si a nosotros muchas veces nos va mal, tenemos que aprender a reconocer que hicimos las cosas por nuestra propia cuenta. Tenemos que aprender a relacionarnos con el que vive dentro. Primer principio de sabiduría, el temor del Señor. ¿Qué es el temor? El tener conciencia que dentro mío está el Espíritu de Dios. Que si yo voy a juntarme con alguien que me está invitando a algo que no es bueno, todas las cosas pueden ser lícitas, pero no todo nos conviene, porque a nosotros nos hemos sido llamados para ser apartados, para ser santos. Entonces, si alguien te invita a una cosa donde va a haber tú sabes que se van a juntar y que va a haber un desborde, que va a haber mucha bebida, que se van a sobrepasar en los tragos, que se van a sobrepasar en la comida y en otras cosas, no participes. No participes, no te ensucies. Con buenas palabras, dale la excusa. Pero si es una reunión familiar, es una reunión de tu familia, donde tu familia te invita porque van a celebrar, suponte tú, las bodas de plata, de oro de uno de tus tíos, tías. Participa, no te aísles. No importa que ellos no compartan la misma fe, pero está allí para hacer bendición. Está allí pidiéndole al Padre que pueda Él manifestar su luz allí a través tuyo. Que tú puedas ser un puente para que la persona pueda empezar a manifestar, a ser movida su interés por conocer. Si te ve con paz,
Dime qué persona en este mundo, en este tiempo sobre todo, vive tranquila. No vive nerviosa, vive con paz. Los que le conocemos a Él y que sabemos que Él nos tiene en la palma de su mano, que nada ni nadie nos arrebata de allí y que tenemos esa conciencia de que Él está en nosotros, que no se va, puede venir terremoto, puede venir inundación, puede venir el fuego, puede levantarse un ejército contra nosotros, pero estamos seguros en Él. Y a esa seguridad tenemos que llegar por ese relacionarnos íntimamente con Él. Es con el que vive dentro. ¿A través de qué? A través de la palabra. El simple hecho de leer las Escrituras. Lentamente. Pedirle al Padre entendimiento, que te hable a tu espíritu, que te hable en lo práctico. Porque esta palabra es actual. Cuenta historias del pasado, pero tienen aplicación presente. ¿Cómo? Hay que pedir la luz y la revelación en oración. Cuando voy a leer la Escritura, Padre, revélame lo que tú tienes en este pasaje que decirme a mí, en lo particular. El Padre con cada uno de sus hijos habla en forma individual. Él quiere tener esa relación. Disfrútala, búscala, trabájala. Dios mediante, vamos a continuar con la lectura, no sé hasta qué capítulo, hasta que el Padre me diga. Ustedes dejen sus comentarios, denle dedito arriba para que más personas lo puedan ver. Estamos, como hemos dicho en otros días, en una bomba de tiempo. Todas partes del planeta está convulsionado, por una razón u otra. En Europa, falta que se diga oficialmente, estalló la Tercera Guerra Mundial. El problema son los países estos que tienen las bombas nucleares. En Medio Oriente es otra guerra y de todo. Ahora acá en América también tenemos problemas. Están peleando contra el narcotráfico, contra una dictadura y en los países internamente totalmente polarizados. Aquí mismo, en Chile, polarizados totalmente estamos. No pensamos en el bienestar de la población, sino los intereses partidistas. Nosotros somos del reino de Dios. No podemos tomar bando. Tenemos que interceder. Tenemos que clamar al Padre que despierte, primeramente, a todos aquellos que saben que son hijos de Dios, para que nos sacudamos de lo que estamos y nos volvamos a Él. Si te gustó, dale like, compártelo, coméntalo, ten un buen día.